hizo cualquier cantidad de cosas, ex militar, no sé, cinturón negro de no sé cuántas artes marciales, es una locura. El libro gordo de Petete, maestría de acá, maestría de allá, estudios en ciencias del deporte y de psicología. Y ese que estuvo con la peluca rubia todo este tiempo. Con ustedes, Facundo Quiroga. Revelación, soy pelado. Oh, nadie se lo esperaba. Nuestro segundo panelista es psicólogo con doctorado en psicología del deporte. Se la pasa dando charlas por todos los congresos de psicología del deporte del mundo, literalmente. Una eminencia en su campo. Con ustedes, Facundo Scheffler. Bueno, va a ser ping-pong. Va a ser un ping-pong. Y la computadora. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Ahora sí. Muy bien. Bueno, lo que vamos a hacer, la dinámica va a ser la siguiente. Yo les voy a hacer algunas preguntas para tener un tiempo para responderlas. Primero vamos a arrancar por este lado, luego vamos a arrancar por este otro. Y ustedes son dos personas que no vienen acá a emitir opinión. Sus creencias espirituales no me interesan. ¿Cómo que no? Aquello en lo que crean le es personal para cada uno. Simplemente vienen acá a hacer un poco la voz de la ciencia, la voz de la razón. Y a ilustrarnos un poco a nosotros, que yo creo que nos hace mucha falta. ¿Sí? Voy a arrancar con la primera pregunta, que es ¿a qué llamamos alto rendimiento? Y voy a arrancar por acá. Bueno, bien. Por empezar, hay un montón de autores que hablan bastante sobre el alto rendimiento. No es tan viejo como se cree, bastante nuevo. Empieza alrededor de Cuba, para tiempo a ganar sin embargo, hay algo súper interesante. Hay algo súper interesante, que es que el rendimiento es básicamente la capacidad que nosotros tenemos para dar respuesta ante distintas situaciones. Literalmente tuvimos un ejemplo tal cual, era como si las casualidades existieran, que a veces las cosas no funcionan como uno quiere y tenemos que tirar de recursos que nosotros tenemos, recursos cognitivos que tenemos todo el tiempo en juego. Dicho esto, dicho sea de paso, el rendimiento está en todas las cosas que vamos haciendo en función de cómo respondemos ante distintos contextos. Pero el alto rendimiento requiere en realidad comprender muy básicamente que la situación en la que estamos metidos tiene muchísima presión, no va a haber un cambio directo sobre las cosas y que muchas de las decisiones que nosotros tomamos no tienen, son imposibles de revertirlas. Básicamente, además de todo esto, es el contexto social que también ejerce muchísima presión. Probablemente en un ratito hablemos de lo que es la presión tóxica y la presión funcional, ya lo veremos. Alto rendimiento son algunos casos en donde hay una presión inhumana. Che, no digas que a nadie le importa porque a mí sí me importaba. Es historia. Después lo veremos. Me gustan las historias. Lo vamos a ver. Bueno, yo traigo una definición un poquito más práctica de alto rendimiento. Primero, cuando entendemos el rendimiento, es la capacidad, hablamos de la capacidad de algo, de hacer algo, de lograr algo. Nosotros entendemos el alto rendimiento no como una capacidad superior, sino como un estado, que justamente viene dado por la presión, en el que nosotros se nos exige rendir por encima de nuestro estándar. O sea, se nos pide de lo mejor un poquito más. Y eso es lo que nosotros denominamos el alto rendimiento. Impecable. Hermoso. ¿Cuál es el principal problema que ven hoy en las personas que quieren construir rendimiento? ¿Vos empezaste recién? Perdón. No, empezaron recién, amigo, estás contando. El rendimiento, ¿qué pasa? Bueno, una de las mayores problemáticas que veo yo a la hora de construir rendimiento es que la gente habla de alto rendimiento sin saber ni siquiera lo que es. Entonces dicen como, tenés que ser una persona de alto rendimiento, rendir al máximo más todo el tiempo y total y absolutamente siempre ligado a un resultado. Primero eso, que es, si hablamos de que el alto rendimiento es un estado en el que se nos pide más de lo que nosotros somos capaces de entregar de manera constante, es insostenible. En segunda instancia hay una desinformación absoluta de lo que es el alto rendimiento y de cómo se construye.
Entonces se busca performar absolutamente todo en torno a uno o dos objetivos y siempre vacío totalmente de la información de lo que construye el rendimiento, que viene siendo la salud física, la salud mental y el estado de ánimo. Sumaría a todo eso también la confusión que hay entre alto rendimiento, en rendir o rendir a alto rendimiento y las sobreexigencias que existen. Hay una loca idea de que todo tiene que ser, solamente va a ser bueno si le agrego más potencia, le agrego más potencia. Y por lo poquito que entiendo y por lo poquito que veo que también por cómo han charlado entre ustedes y también las ponencias que han habido, creo que tenemos bastante claro que no es tanto cantidad, sino muchas veces calidad. Y a eso hace bastante referencia, entender un poquito más la respuesta a una mejor situación de alto rendimiento. Muy bien. ¿Qué tan cierto es que todo lo que nos sucede es una consecuencia de nuestra vibración o energía? ¿Es realmente la frecuencia vibracional un factor determinante en los resultados que obtenemos? La realidad es que no hay respaldo científico de semejante afirmación. Lo que sí hay, a diferencia, es que cuando nosotros estamos alineados entre lo que pensamos, entre lo que sentimos y lo que hacemos en un contexto particular, en un momento particular, da mucha más posibilidad a tener un mejor rendimiento, que nos va a dar recién ahí nuestro mejor resultado. Pero nosotros no tenemos injerencia sobre el resultado, tenemos injerencia mucho más en el rendimiento que nosotros podemos llegar a dar. Les recomiendo estar alineados. Acá sería como si yo te preguntara, ¿sirve o tiene que ver Dios? Y entonces aparece un budista y dice que no, aparece un ateo y dice que no, un agnóstico y dice que no sabe. Nosotros no podemos realmente, no tenemos la respuesta de si la frecuencia vibracional como está dada puede hacer esta diferencia. Porque nosotros, si bien podemos medir la vibración de las partículas, en realidad no hay una asociación directa ni nada que la correlacione con que estamos modificando el mundo más allá del entorno físico cercano. Entonces, no hay una serie de causas que vos digas es una causalidad de consecuencias místicas en la vida. Eso es una creencia personal. Dentro de lo que nosotros podemos ver, pensar que con una creencia personal, que todo depende de cómo vibramos nosotros, nos pone la presión de un ancla del tamaño del mundo arriba de los hombros. Total, del universo. Bueno, y acá viene un poco la pregunta, ¿qué impacto tiene en la salud mental la creencia de que somos responsables de absolutamente todo lo que nos pasa? Qué bueno que puse el ejemplo del ancla recién, porque ahora yo digo, ¿qué impacto tendría en tu vida caminar cada paso de tu vida llevando una mochila de 1500 kilogramos? Sería muy negativo. Y uno dice, no, porque el dolor me hace fuerte. No es el tipo de dolor que te hace fuerte, es el tipo de dolor incapacitante, porque es ante una realidad absoluta e imponente que al final del día, una parte es como si yo dijera, ok, yo no creo en la gravedad, entonces para mí no existe, igual sigo cayendo hacia abajo. Y eso genera frustración, la frustración constante por expectativas no cumplidas puede generar depresión y otro montón de factores adversos. Y bueno, en términos de salud mental, ya Paco lo podrá decir mejor que yo. No, igual vamos muy bien, porque también lo otro que sucede es esta idea tan omnipotente y omnipresente, de que todo depende de lo que yo esté haciendo, y muchas veces no sucede así. Yo tuve una pelea muy fuerte con un catedrático, le mandamos un besito, que la verdad, en donde él afirmaba muy contundentemente de que todo dependía de las palabras, y muchas veces no sucede por el tema de las palabras. A veces hay contextos, que hay situaciones que nos son dadas y que tenemos que entregarla a que no tenemos ese control. Tenemos otra cosa, otro control, otro tipo de responsabilidad, pero no tenemos control absolutamente de todo lo que nos pasa. De algunas cosas sí, de eso es importante ocuparse. Súper. Bueno, ¿y por qué es peligroso creer religiosamente que somos creadores? Creo que es medio la misma pregunta, pero voy a tratar la siguiente. Bueno, le voy a tirar una que también está muy de moda. ¿Por qué es peligroso atribuir enfermedades o problemas de salud a pensamientos o energías negativas? Cosas que hemos escuchado. Ahí, en ese sentido, hay una regla en general, y hay también una filosofía popular bastante marcada de que tenemos que pensar un montón de cosas, que hay un montón de enfermedades que están asociadas pura y exclusivamente a lo que pensamos.
no es tan así. Si bien sí es cierto que todas las enfermedades forman, por decirlo de una manera súper rápida, una narrativa sobre nosotros, y es muy importante cómo nosotros nos entendemos a nosotros mismos y podemos hablar de nosotros a través de lo que sea que nos esté pasando. Esa causalidad tan directa, hay un libro muy bueno que se los puedo recomendar, que se llama La enfermedad como camino, se los recomiendo leer después de haber leído manuales de medicina occidental, para que puedan ver la diferencia que hay y la importancia que hay también de tener mucho respeto por lo que pensamos, pero también por nuestro cuerpo, porque ese tipo de ideas nos deja totalmente desfragmentados, como si solamente fuera pensamiento, y además de pensamiento somos cuerpo, y además, en nutrición, somos emociones, que también es mucho más importante que todo. Impecable. Novedad. No estamos acostumbrados. No, a ver, total. ¿Qué opinas de aquellos terapeutas que se atribuyen los resultados y la mejoría de sus pacientes? Prefiero no opinar sobre los terapeutas, vamos a hablar de la práctica de atribuirnos los resultados de los pacientes, o en mi caso que soy entrenador, diría de los clientes. A ver, a mí si una persona me contrata para salir campeón de algo y sale campeón, ¿es porque me contrató a mí o es porque estaba haciendo todo para salir campeón y entre eso decidió que yo iba a formar parte de ese proceso? Entonces yo puedo agarrar y decir, yo saqué campeón a Messi, ¿no? Porque yo le entreno a Messi y saqué campeón a Messi. Y no, ningún entrenador sacó campeón a Messi, pero tampoco es que ningún entrenador haya influido en Messi. Entonces, la práctica de atribuirse los resultados de los clientes es la infantilización del proceso para santificar al facilitador o al acompañante, y es quitarle todo el mérito a un montón de situaciones, tanto contextuales como al mérito propio del cliente o del paciente. Que los humanos somos tan complejos que atribuírselo solamente a que justo vino esta persona, justo escuché esta frase, eso es muy Netflix, es muy serie de, oh por Dios, qué revelador, y uno se queda re emocionado, pero en la vida real no funciona de esta manera. La realidad es que, comparto totalmente, hay muchos psicólogos malos que se atribuyen la idea de sí, yo los curé. La realidad es que los psicólogos lo que hacen, los buenos psicólogos, se dedican a algo. Yo preparo muchos chicos que recién se reciben de psicólogos, también en la formación, y lo que más hacemos en realidad es psicoeducación. Yo te voy a explicar cómo funciona la cabeza. Vos sos la persona que está todo el tiempo con vos, todo el tiempo estás con vos, vos estás más con vos que están conmigo. Entonces, vamos a necesitar esta alianza para que lo que sea que te esté pasando a vos, podamos más o menos explicarlo y estructurarlo para llegar a buen término en tu bienestar. Eso es principal, no depende no es mi o no es el objetivo de un psicólogo, la realidad, muy por el contrario, es aprendamos a conocer tu cabeza y a encontrar y a entrenar recursos que vos ya tenés. Impecable. Y dentro de esto, ¿qué tan importante entonces es el contexto para mejorar nuestra salud mental y para construir rendimiento? Porque acabamos de decir que no somos responsables de todo, entonces hay una interacción con el contexto, no estamos solo aislados en una burbuja. ¿Qué lugar tiene este contexto? ¿Qué tan importante es? ¿Cuánta fuerza puedes hacer con tus piernas en gravedad cero? Ninguna. Entonces, para poder ser fuerte necesitas gravedad. Eso es el contexto. ¿A cuántas personas puedo convencer yo de que soy bueno en lo que hago si estoy hablando en un auditorio vacío? A ninguna. Eso es contexto. ¿Cómo puedo yo tener una conversación y que el otro entienda lo que estoy diciendo si el otro no me quiere escuchar? Ninguna, no tengo chance. Eso es contexto. Entonces, todo lo que yo pueda hacer, todo lo que yo pueda esforzarme desde mi lado, por supuesto que siempre va a ser bien recibido para la obtención de un resultado porque es lo que yo puedo controlar. Pero el contexto al final va a ser totalmente definitorio, es fundamental estar en un contexto adecuado para lo que sea que yo quiera hacer. Yo no voy a poder correr en gravedad cero, no voy a poder convencer personas hablándole a una sala vacía, no voy a poder ganar seguidores subiendo videos privados, porque no importa tanto, o sea, es importante lo que yo haga, pero es importante dónde ponga yo lo que hago, si no, es lo mismo que no hacer nada. El contexto, y te sumo algo más, es súper importante entenderlo. O sea, entender en cuál es el contexto en el que estás. ¿Eso significa que solamente la gente que está en Silicon Valley va a ser famosa con No, no significa eso. Significa entender cuál es tu contexto, qué cosas tiene a favor, qué cosas mejor no nos vamos a ocupar, y desde ahí empezar a potenciarlo. No necesariamente
es también entender cómo ponernos esa presión tan tóxica de solamente la gente famosa pasa por tal lado. Ok, buenísimo, besito en la frente para ellos también, junto con el catedrático. La realidad es que lo que deberíamos estar haciendo es, primero y principal, entender en qué contexto estoy y después cuál es el contexto en que mi empresa, mi trabajo, mi laburo, mi rendimiento o mi propia performance mejor se desarrollaría. Llegar hasta allá es todo un camino, en realidad muy diferente a lo que compramos, como decía hoy hace un ratito, en Netflix o en cualquier, perdón, Netflix, pero te amo, te banco un montón, pero... No nos auspicia igual, ¿eh? Ah, menos mal. Pero la realidad es eso, es entender esos contextos para poder sacarle el mejor jugo posible. Impecable. O sea que podríamos decir que estamos interactuando todo el tiempo con el contexto. Sí, definitivamente. Somos permeables y él es permeable a nosotros. Definitivamente. Muchas veces hay muchas cosas que nos suceden, hay millones de teorías bastante comprobadas y demás, que afectan, el contexto en el que estamos afectan directamente a nuestra salud mental y muchas veces no nos damos cuenta que simplemente era cambiar algo muy chiquitito para que el contexto de repente sea muy diferente. Si bien sí es entendible, lo que se suele decir de entender el contexto de otra manera o hacernos cargo de ese contexto, también puede ser que en la práctica sea muy útil. En cualquiera de los casos es súper recomendable hacerlo con profesionales matriculados. Vale la palabra. ¿Cómo podemos protegernos entonces de aquellas promesas vacías que mezclan espiritualidad con salud? ¿Cómo podemos diferenciar entre un consejo basado en evidencia y uno basado en la experiencia personal de un gurú? No sé qué digo. Creo que vale. A ver, creo que lo estoy armando en la cabeza. Me parece súper interesante, la pregunta es muy buena, porque en realidad lo que suele suceder es que los gurús se presentan como una única realidad. Eso es un gravísimo problema porque todas las personas somos todos distintos. En psicología nosotros hablamos mucho de hacer un traje a medida. Exactamente qué es lo que te está sirviendo a vos no le va a servir a otra persona. Y más, no te va a servir a vos dentro de 3 semanas o dentro de 3 meses o dentro de 3 años. Entonces, cuando un gurú se para y te dice la respuesta es A, entonces B, entonces C, qué loco, porque todo el mundo tendría que estar en ese mismo sistema de repente. Y finalmente, hay 2 cositas más, pero hay algo que me parece súper importante que es esto de la loca idea del exitismo, de que el gurú se suele parar sobre estas cosas, o la espiritualidad, sobre este lugar de solamente es esto, con esto vamos a evangelizar a todos los, y no funciona de esa manera tampoco en el mundo real. Si a una persona le sirvió, genial, buenísimo, después tendríamos que probar y ver qué cosas a nosotros nos están sirviendo o qué cosas de lo que nos están diciendo sí nos sirven y qué cosas van bastante en contra, ya sea de nuestros valores, de nuestro contexto, de nuestra situación, etc. De la promesa vacía nos podemos proteger muy fácil porque existen instituciones que se encargan de prestarnos servicios de salud. Entonces, yo tengo un gurú, un maestro, un lo que yo sea que yo contrate para ayudarme o orientarme en un camino y me duele la rodilla y él me dice que no vaya al médico, bueno, yo voy a ir al médico igual. Me dice que no vaya al psicólogo, voy al psicólogo igual y le cancelo la suscripción al gurú. Si me dice, tu psicólogo quiere mantenerte frágil porque te dice que concientices tus emociones, bueno, ya se mandó al frente solo. Lo que pasa es que él se va a parar en decir, tu psicólogo no es millonario y yo tengo un Lamborghini. Y da igual, si él tiene un Lamborghini y vos tenés un ataque de ansiedad, te lo va a curar el psicólogo, no el Lamborghini. O sea, es así. ¿Cómo diferencias el consejo? ¿Cómo diferencio yo en general los consejos basados en evidencia de los consejos absolutistas de un gurú? Siempre empiezan con la palabra depende. O sea, si se fijan, cuando él dice algo, dice depende de esto, esto, esto. Yo digo depende de esto, esto, esto. Suele empezar con depende y ser muy largo y rebuscado porque depende de un montón de cosas. Si el consejo es muy cortito y al pie y es absoluto, ¿cómo curo la ansiedad? Toca madera. ¿Cómo curo la ansiedad? Hacete millonario. No, depende de un montón de factores. ¿Cómo me hago el mejor deportista? Un montón de factores. Siempre va a depender de muchas cosas que se van a analizar y justamente como dijo el del traje hecho a medida, van a variar acorde a indicadores que cambian con cada persona. Impecable. ¿Qué precauciones? Bueno, es un poco lo mismo, me dicen si la quieren responder, si no paso a la siguiente, que hay un montón. ¿Qué precauciones deberíamos tener al seguir consejos de
gurús que no tienen formación en salud o en ciencia. ¿Voy otra yo? Vale. Sí. La realidad es que los consejos, tal cual como decía el otro Facu, la realidad es que los gurús suelen dar estas respuestas totalmente absolutistas, de que todo se puede con mi método. La realidad es que no es tan así. La ciencia en general trata de explicar lo que se llama un universalismo, lo explicamos, todo está dentro más o menos de este parámetro, y después vamos a, ok, ¿qué cosas son lo que nos sirven? Cuando recién decías este ejemplo, a mí se me viene uno a la cabeza, que es la típica de que vos vas al médico y te duele la cabeza. El médico conoce todas las técnicas, conoce cómo enyesar tu pie. No lo va a usar porque no lo necesitas. Te va a arreglar, ok, te duele la cabeza, tomá tapirol, buenísimo, paracetamol, buenísimo. Pero si vos vas al médico, te duele la cabeza y te vas con un pie enyesado, claramente estás hablando de un gurú, alguien que solamente conoce esa técnica y no la flexibilización del saber, que es para lo que están la gente profesional. La típica de que tiene un martillo va a haber clavos por todos lados. Exactamente, bien dicho. Termina rompiendo un montón de ventanas. Y otra manera de protegernos, a ver, yo lo siempre, ¿querés contratar a alguien porque lo admirás y querés seguir sus consejos? Genial. Cuando se mete en salud, llama a tu kinesiólogo, llama a tu psicólogo, llama a tu médico de cabecera y primero pregúntale. Podés seguir con tu gurú si te cae bien, pero siempre pregúntale primero a un profesional matriculado en lo que sea coherente con tu salud. Impecable. Y entonces, con todo lo que acabamos de hablar, ¿se puede ser espiritual y tener a la vez criterio profesional? ¿Se pueden las dos cosas? ¿Existe el equilibrio? Y yo me afeito la cabeza con fines religiosos, o sea, directamente yo me afeito la cabeza por una cuestión espiritual. No es un chiste, no es un chiste de pelados, es en serio. Yo me afeito la cabeza 2 veces al día y es por un motivo espiritual mío, de mis creencias. Entonces, como yo me siento bien, como a mí me hace bien, como a mí me sube la confianza, como a mí me hace sentir más congruente conmigo, si yo podría decirle a todos, ok, todos ustedes son una bola de ególatras, porque todos tienen pelo. Y en mi religión, afeitarse la cabeza es una renuncia al ego superficial, así que son todos superficiales, menos yo. Y si hay algún pelado ahí, es el único que no es superficial acá. Entonces, se puede ser espiritual y ser coherente con decir ustedes tienen pelo porque no creen en lo mismo que yo. Y así todo también sumaría, la espiritualidad es súper importante para los seres humanos, necesitamos espiritualidad, cada uno agarra la espiritualidad que quiera, me da lo mismo. Pero, ya sea Dios, Alá, Buda, Pikachu, Batman, me da igual, el espagueti volador. Sí, hay una religión de espaguetis. Nació en Estados Unidos, bueno, después te explico por qué, pero es buenísimo. Pero me parece como súper interesante esto que decía recién, la espiritualidad es para uno. A pesar que ya aprendimos con las cruzadas, quiero creer, a veces no, porque los seres humanos nos gusta chocarnos bastante veces con la misma piedra, pero la espiritualidad no es para evangelizar a todos los otros, para solamente es lo mío y todo lo demás son incorrectos. Agarrá tu espiritualidad, que sea para vos. La idea de espiritualidad es trascendencia. Somos los únicos bichos que están caminando que entendemos que no vamos a morir, por lo cual agarremos esa idea de trascender a todo eso y cada uno la responda con la religión que quiera. Ahora, lo profesional, por otro lado, es mantener una lógica ética en donde vamos a flexibilizarnos todo lo que vos me estés trayendo en función de todo lo que yo estudié y más o menos lo que sé. Ok, te doy la cabeza, genial, yo estoy súper acostumbrado a enyesar pies. Vamos a ocuparnos de tu cabeza. Esa profesionalidad se aprende con mucha técnica. Impecable. No, ok. Vamos a ir ahora con un ping-pong de respuestas cortas. Vamos a derribar algunos mitos. Y vamos a arrancar con qué pensás sobre que la gente no te hace cosas. Nadie puede hacerte daño. A ver, la gente puede hacerte mucho daño. O sea, no, pero nadie te puede hacer mal, y porque vos lo permitís y lo van en coche. Buenísimo. Pero la realidad es que hay situaciones en donde sí los otros nos pueden hacer mal. Esa idea es bastante infantil, bastante, como decíamos recién, bastante omnipresente, de yo tengo la determinación de todo. Muchas veces los otros nos hacen daño. Es más,
También, notición, es bueno sentirse mal cuando otro nos hace mal. Que de ahí estemos sufriéndolo muchísimo tiempo, ahí sí ya tenemos un tema de qué es lo que nosotros nos estamos diciendo a nosotros mismos, cómo nos estamos sosteniendo en ese dolor, en esa angustia, en ese sufrimiento, para qué, todo eso, para algún profesional, bueno. Después, sí creo que es muy, muy interesante esto de la gente no te hace cosas, la gente hace muchas cosas. A veces te las hacen personales. Entiendo que a todos se les ha ocurrido algún ex que tengan en la cabeza. La gente hace cosas. Después vemos si nosotros qué hacemos con eso que nos hacen. Me encanta. Te cancelaron. Ahí viene el equipo. Si no traigan uno de... Ah, sí, amigo. Alto rendimiento, por favor. Sí. Hola. Excelente. Ya está. Muchas gracias. Bueno, me encantó que hayas dicho que era algo infantil, porque eso me da pena decir, ok, yo te insulto. Es más, yo te señalo con el dedo y te insulto. Yo te estoy insultando. Entonces, si vos te ofendés y yo digo, no, la gente no te hace cosas, solo hace cosas, entonces es como un nene que te dice, espejito rebotón. Es tu culpa que te moleste que yo te insulte. Y hay un punto en el que hasta nos volveríamos seres disfuncionales o absolutamente sumisos si la gente puede venir, insultarnos, pasarnos por arriba, cruzar, no sé, estamos manejando y el tipo cruza la calle sin mirar, no te lo hizo a vos, pero lo hizo. Ahora, llega un punto en el que sería hasta infantil que todas esas cosas no nos molestaran, porque eliminamos la indignación y por lo tanto eliminamos el proceso de cambio, eliminamos el crecimiento no solo de uno mismo, sino del sistema en el que uno se mueve y terminamos creando un sistema absolutamente violento, porque cada quien es responsable de estar ofendido, cada quien es responsable de sentirse mal. Y por lo tanto, yo puedo hacer lo que quiera y ustedes son los responsables de cómo les afecta eso. Y estoy seguro que nadie quiere eso. No. Y te sumo algo muy cortito. Sí. De ping-pong no tiene nada. No, claro, fue muy complejo. A veces pasa. Me encantaría que nos quedemos en la cabeza con esta idea de que es inhumano, porque nosotros estamos en conexión todo el tiempo. La idea principal, de hecho del evento también, pero la idea principal es de conectarnos todo el tiempo con la gente, y la mejor manera para conectarnos es con lo que vamos sintiendo, con lo que nos va pasando. Eso me parece crucial como para que no perdamos de vista de que lo más humano que tenemos es conectar con los demás. Y que el displacer es parte del ser humano. Digamos, si no tal cual, vivimos en la negación absoluta y medicame porque me está pasando algo. La frase no recibas consejos de gente que no está donde vos querés estar. Un poco la dijimos. Ninguno de los entrenadores y preparadores físicos del mundo tendríamos trabajo. No, y además, las personas que están en alto rendimiento, yo laburo con deportistas de muy alto rendimiento, con emprendedores también, empresarios más rápido, pero la gente que está en ese nivel, o sea, en la cúspide, que están ya del otro lado, son tipos que escuchan consejos de todo el mundo, mucho, o sea, que de verdad de prestar atención. Hay una historia muy famosa, muy cortita, lo cuenta Fabricio Berto, un jugador de la NBA, de la recontra hiper mega hostia, lo amamos, lo tenemos tatuado en el pecho, al lado de Ginóbili. Cuenta que a Ginóbili le había sucedido algo por el estilo en un entrenamiento que no venía a cuento. Él estaba totalmente atento a estar aprendiendo un corte. Ginóbili, un tipo que entiende muchísimo más de básquet que todos nosotros juntos. Y estaba tratando de entender con un ayudante simplemente un corte, algo muy sencillo que se enseña en las categorías inferiores. Y los deportistas de recontra alto rendimiento siempre están atentos a escuchar todo y tratar de trasladarlo para ver qué es lo que a ellos les sirve, que a ellos les funcione. Por eso es súper importante escuchar todo, todos los ambientes de donde vengan. Meto un bocado ahí, nosotros siempre decimos que los empresarios que están en las cúspides estratégicas tienen que escuchar a la primera línea porque son los que están en contacto con la gente, y sería una estupidez que yo le diga a mi equipo de ventas, vos no estás donde yo quiero estar, no te voy a escuchar, es el tipo que tiene el cliente. O sea, es el primero que tengo que saludar y preguntarle qué está pasando en mi negocio. Él sabe más que yo, tiene más conciencia de los problemas. Seguimos.
¿Hay que levantarse a las 5 a.m. sí o sí para ser eficiente y exitoso? Absolutamente. Es lo más importante en la vida de todo ser humano. Es más, yo no entiendo para qué las personas trabajamos, entrenamos, hacemos todo, e incluso no entiendo para qué se creó la teoría de los cronotipos si podíamos todos levantarnos a las 5 de la mañana y resolver nuestra vida. No, es una boludez. O sea, cada persona funciona totalmente distinto. Gracias, gracias. También hago stand-up, Está demostrado que cada persona tiene un horario de funcionamiento distinto. Si bien nos metieron en 5, antes eran 3, después se pusieron generosos y hicieron 5 cronotipos generales. En realidad todos funcionamos absolutamente distinto. Y si vos quisieras irte al detalle del detalle del detalle del detalle del detalle, la clave no es escuchar a alguien diciendo a qué hora levantarte, es analizar a qué hora funcionás mejor. Sí, tal cual. En ese sentido, es súper importante poder estar alineados a encontrar qué es lo que a nosotros nos sirve. Esa flexibilidad de autoconocimiento que se puede dar de un montón de maneras, es súper clave poder ir dando con qué cosas me van sirviendo ahora. Porque puede ser que dentro de un tiempo también te sirva otra cosa. Por lo cual, lo mejor que te puede pasar es estar entrenando y esto es una habilidad que se entrena psicológicamente hablando, en esa flexibilidad y la capacidad de poder entender, ok, qué cosas me van sirviendo y qué cosas no me van sirviendo, lo vas a ir entendiendo en función de cómo te vas sintiendo y demás. Pero es súper importante poder entender que no todos tenemos los mismos ritmos. Impecable. Porque fulanito es espiritual y es exitoso, ¿yo tengo que hacer el mismo camino espiritual de fulanito para ser exitoso? Creo que quedó bastante claro. Creo que quedó bastante claro de que no, cada uno tiene su propio camino. Si no, con ese criterio, todas las personas que son exitosas serían iguales. Y no es cierto. Les basta un ratito, ustedes en la materia que más o menos manejen, en la que sea, ya sea en deporte, ya sea en arte, ya sea en estudio mismo, ustedes mismos, incluso hasta en famosos, se pueden dar cuenta de que todos tienen una personalidad totalmente diferente. Y así todos son exitosos. Por lo cual, mi recomendación es algo que se me pasó en otra de las preguntas, ahora que me doy cuenta, sean genuinos a lo que ustedes están sintiendo y teniendo, lo que ustedes tienen, no lo que tiene la persona al lado, no lo que les dicen que tienen, no lo que les funciona que tienen, ni siquiera. Lo que ustedes son genuinos, esa cosa que ustedes hacen, que ustedes saben que son buenos en eso. Quédense principalmente con esto, porque eso, si le dan bola y le dan lugar, es mucho más probable que lleguen a un lugar, al lugar al que merecen o al lugar al que deberían llegar. Mucho más fácil para sostener en el tiempo ese tipo de rendimiento. No, nada que agregar. Hasta la sacó del estadio. ¿Correlación implica causalidad? ¿Podríamos cerrar con eso? La psicología no es una ciencia exacta. Facu, no se sabe por qué funciona. Sí, o sea, ustedes tampoco saben muy bien en realidad lo que están haciendo y la gente mejora. ¿Por qué no podría ayudar terapia después? Bueno, esto es muy divertido porque este mismo comentario lo tuve en un congreso internacional, casi me da piña con un par de psicólogos rápidos, fue re divertido. La realidad es que sí, los psicólogos sabemos, podemos medir un montón de patrones psicológicos, de constructos psicológicos, patrones que se pueden incluso hasta entrenar, los buenos psicólogos. Después de los psicólogos que aprendieron más o menos, tienen sus 3 frasecitas y salen. No se los recomiendo. Les recomiendo psicólogos que los puedan medir. Hay millones y millones y millones de modelos, de teorías, incluso hasta de paradigmas psicológicos que sí se pueden medir, que sí podemos anticipar, incluso que sí se puede hacer un trabajo asociativo de quiero llegar a este objetivo. Genial, antes tenemos que llegar a esto, antes tenemos que llegar a esto, antes tenemos que llegar a esto. Y eso se puede ir midiendo, que es algo que la mayoría de los psicólogos buenos del primer mundista los hacen todos, pero la mayoría de los psicólogos buenos lo solemos hacer. Impecable. Bueno, acá deberíamos pensar en qué es la exactitud de la ciencia, porque se habla de la replicabilidad, pero después dicen que no es replicable porque te cambian totalmente el entorno y la replicabilidad requiere entornos similares. Ahora, que se sabe por qué funciona, se sabe por qué funciona. Se sabe, o sea, cuando vos le preguntas a un psicólogo, ¿por qué voy a hacer esto? Siempre, porque 1, porque 2, porque 3. Capaz que esta persona nunca hizo el ejercicio de preguntarle a un psicólogo por qué el psicólogo decía lo que decía, pero si vos le preguntas, te va a decir por qué cosa 1, cosa 2 lleva a cosa 3.
y porque medimos tal indicador y tal otro. Y en general no te proponen nunca un modelo rígido porque dicen vamos a probar esto. Ahora, si justo no funcionó, no es porque la psicología no funciona, es porque estás probando para ver, aislar los distintos factores. Corregime si estoy muy equivocado. No, definitivamente de acuerdo, está perfectamente bien. Hermoso. Bueno, si me funcionó, por más que sea con fundamentos erróneos, pero bueno, el tapping me funcionó, dejé de comer, corté el impulso. ¿Cuál sería el problema? No todo lo que funciona es sano y no todo lo sano funciona. Es súper importante. ¿Qué es musiquita tenés que bailar? Da igual, tenemos 5 minutos. Esto es súper importante. Las cosas llevadas al extremo en los seres humanos nos hacen mucho mal, muchísimo mal. La pandemia es un grandísimo ejemplo que tenemos todos bastante a mano. Cualquier cosa llevada al extremo es bastante malo. La realidad es que tenemos que empezar a entender, y los psicólogos buenos suelen hacer, ok, esto te está funcionando, pero ¿por qué? ¿Sobre qué pensamientos, sobre qué creencias, sobre qué estructuras nos estamos parando, cognitivamente hablando, para que después lo podamos sostener en el tiempo y que no sea nada más que fue suerte, esta vez la moneda cayó de cara, los resultados se dieron, soy exitoso. Espectacular, genial, el resultado les va a volar la cabeza, pero el resultado no nos importa. Lo que nos importa es el rendimiento, que es lo que nosotros sí podemos sostener durante el tiempo. Y para eso necesitamos medirlo y reconocerlo. Claro, porque si no me estresé, vivo culpándome, pero conseguí el hito de 6 meses que tenía y a los 2 años estás internado. Claro, su respuesta. Si tu pareja te engaña, y yo sé que tu pareja te engaña, pero vos estás extremadamente feliz con tu relación, ¿cuál es el problema? Porque entonces vos tenés una relación feliz con fundamentos erróneos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Si igual tengo una relación feliz, igual estoy re feliz con mi pareja, que me engañe nomás, mientras yo no me entere, o preferimos realmente saber qué está pasando detrás de esta cosa que funciona. Porque puede ser que sea siempre divino porque va, se saca la bronca del otro lado y viene siempre feliz, ¿no? Es mucho más fácil el ejemplo de McDonald's. Es mucho más fácil. O sea, McDonald's es espectacular, qué rico, que me funciona, me deja re tranquilo, genial, pero si vos lo comes todo el tiempo te vas a terminar haciendo pelota. La realidad es, bueno, listo, que esto que el otro, pero mejor vayamos para el otro lado. Si hago todo sano, todo espectacularmente sano, tus amigos, la piba que te gusta, va a comer a McDonald's, ¿qué vas a ir? ¿Vas a caer en McDonald's con tu tupper de brócoli y cochino? No, comete una hamburguesa, relajate un poco, una vez, no pasa nada, pero me parece interesante mover esto de funcionalidad y algo que funciona y algo que es sano, no funciona, no van tan de la mano en realidad en ese sentido. Me parece súper interesante como ser conscientes de que, ok, capaz que esto me está funcionando, pero no sabemos muy bien por qué. Capaz que si lo repito mucho, me hago pelota, o esto que decíamos hace un ratito, al principio en la primera parte, que es esto del burnout. Capaz que explota en la cara. Exactamente, capaz que terminamos totalmente explotados y no sabemos por qué, y entonces soñás con que te vas a vivir a Bariloche en un campito solo, mirando para arriba, comiendo torta frita y mate. Buenísimo, pero todavía estás en capital. Entonces, vamos a organizarnos un poco, que eso es importantísimo. Ok. No, sí. Hermoso. Bueno, llegamos bien, tenemos 2 minutos. ¿Quieren que contemos un chiste? No traje un chiste, pero para abajo. No se hace. Ese era el chiste, gracias. Bueno, mis amores, este fue el panel de salud mental, esta es la opinión de los expertos, no lo digo yo, no nos da tiempo para la pregunta porque tenemos que presentarles los regalos a ustedes con una de las marcas que nos patrocina. Así que, Cris, entra los regalos. Regalos. Corre, Cristian. Musicalícenme por favor esta escena.